Ahí ya la estoy... Bienvenidos, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a la tercera jornada del 21º Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano bonaerense. Bienvenidos, buenos días. Bajo el lema, bienvenidos, ¿ahora qué? Y después cómo. Les agradezco a quienes nos acompañan en el día de hoy. Por supuesto, aparte del equipo de la Biblioteca de la UNS, se estarán comunicando con ustedes a través del chat. Nos acompañan hoy Ivana Magdonia y Marinés Vilá. Así que estarán atentos a sus consultas, los invitamos allí a presentarse, a dejar la pregunta para la disertante de hoy. Me acompañan aquí Natividad López, del sector de referencia especializada de la UBIR. Agradecer también al equipo de la UNCI, la biblioteca Laura Manso, Guillermo Menegas, Carla Gutiérrez, Brenda Yus, que siempre están acompañando estos espacios. Como les contaba en otros encuentros, hace 2 años que venimos en este trabajo de cooperación, una instancia que se cristaliza en estos encuentros, pero que es una modalidad que lleva unos cuantos años y que permite el crecimiento de nuestras instituciones de manera horizontal. Y en esta oportunidad, en esta jornada en particular, nos acompaña Javier Areco, director general de la Biblioteca Rodolfo Puigros de la Universidad Nacional de Lanús, quien actualmente asume la vicecoordinación de la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas, junto a Patricia Bautista, su coordinadora, de la Universidad de Entre Ríos. Javier, te agradezco que nos acompañes en esta jornada, es un honor compartir este encuentro con vos. Seguimos en esta modalidad de abrir espacios para pensarlos y organizarlos junto a otros colegas de universidades nacionales en una concreta actividad de cooperación. Decíamos el 1 de septiembre en la apertura de estos encuentros que, como caracteriza a estos espacios, buscamos acompañar intereses de los distintos tipos de bibliotecas, públicas, populares, universitarias, escolares. La jornada de hoy propone un tema por el que venimos debatiendo y generando espacios de discusión desde hace mucho tiempo en el mundo de las bibliotecas universitarias, pero que no excluye a otras bibliotecas, sino que nos convoca a conocer el modo de la edición, el modo de la difusión de la producción científica, el posicionamiento de ciertos monopolios de la información y lo que esto supone a la hora de pensar el acceso al conocimiento, la democratización del conocimiento, el financiamiento de políticas de investigación, la posibilidad o no de definir los temas de investigación que son relevantes para una nación. El anexo de la resolución que aprueba el repositorio de la ONS dice lo siguiente: este repositorio, estas políticas se sustentan en el principio de la libre disposición de la información. Esta política está expresada en el Estatuto de la Universidad, en tanto que su misión es la creación, la construcción, la enseñanza y la comunicación de conocimiento de manera crítica y democrática a partir de sus actividades principales, en lo que hace a nuestra universidad: la formación, la investigación, la promoción del desarrollo tecnológico y social y la promoción de la cultura en todas sus manifestaciones. Es entonces para nosotros un tema central y no es la palabra nos conmueve, pero sí estamos muy contentos de poder presentar esta temática en el marco de estos encuentros. Es un placer para nosotros traerlos, este tipo de temáticas, estos debates, traer una disertante con la capacidad y la generosidad de Viviana Martinovich. Es un placer tenerla aquí en nuestro espacio para compartir con los colegas que nos acompañan año a año en estos espacios. De manera central nos entusiasma compartir la temática con ustedes. Y a modo de chapa, para el cierre del encuentro, y acá develo mi edad, porque el decir chapa, digo, claramente estamos pasando los 40, para el cierre de esta jornada nos vamos a encontrar con María Eguis, ya muchos de ustedes la conocen, presidenta de la Escuela Argentina Narrada, quien trae una invitación especial, así que les recomiendo seguir detenidamente todo el desarrollo de esta jornada. Simplemente entonces les doy la bienvenida a la tercera jornada del 21º Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano bonaerense, y le pido a Javier que nos acompañe con la presentación de nuestra invitada de hoy. Gracias, Javi. Muchas gracias, María Eugenia. Buenos días. Bueno, voy a presentar a Viviana Martinovich entonces. Viviana se graduó como editora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
cursa el doctorado en salud colectiva del Instituto de Salud Colectiva de la UNLA también, es profesora adjunta en los posgrados de la misma institución. Desde 2005 es editora ejecutiva de la revista científica Salud Colectiva y de la colección de libros Cuadernos del ISCO, ambos editados por el ISCO UNLA. Desde la historia de la edición científica, su área de estudio se centra en los entornos productivos, científicos y editoriales. Desde esta perspectiva ha publicado diversos editoriales, notas de divulgación científica y artículos de investigación. Como docente invitada, ha dictado cursos en posgrados de la Universidad Nacional del Sur, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y en el exterior, en la Universidad de los Lagos de Chile o la Universidad de los Llanos de Colombia. Desde su labor editorial ha sido invitada como expositora a diversos encuentros en Brasil, Perú, Cuba, México y Colombia. Desde la biblioteca de la universidad quiero decir que es una gran colaboradora nuestra. Tenemos diferentes trabajos conjuntos en la línea del trabajo con el DOI, con lo que tiene que ver revistas científicas. La verdad que incluso desde Rediab, en el área Rediab metropolitana, nos ha acompañado también en un encuentro. Así que, Viviana, te agradezco la generosidad y es un gusto estar acá con vos. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar acá, agradezco mucho la invitación, y también es un honor estar presentada por Javier, que es de la casa, que es nuestra casa, y con el cual hemos trabajado un montón de ideas, proyectos y cuestiones ahí en la UNLA. Eugenia me propuso en esta charla el título del conocimiento como soberanía, y antes de empezar con la presentación, me gustaría un poco también definir qué es lo que en esta charla vamos a entender como conocimiento. Mi especialidad, yo me especializo en revistas científicas, desde la historia trabajo la historia de las revistas científicas, y en este proceso de doctorado que estoy atravesando ahora me voy a centrar en la conformación de las revistas científicas en Argentina, y desde ese lugar es donde voy a estar hablándoles hoy. Voy a hacer el pequeño aporte desde ese lugar, pero antes de adentrarme me gustaría como poder definir un poco eso que entendemos como conocimiento, ¿no? Entonces, en general, desde distintas disciplinas se entiende el conocimiento como aquello que está en la pila de papeles que, no sé, Hannah Arendt tenía en su escritorio, ¿no? Entonces, ese pensamiento, ese manuscrito, ¿no? Esa idea plasmada en un papel, y esa, desde la historia de las ciencias y desde distintas áreas disciplinarias, suele ser la noción que se tiene de conocimiento, digamos, el producto de un intelecto humano que observa el universo y construye ese conocimiento. La realidad es que si está en el escritorio, para nosotros todavía no se conformó en un conocimiento, ¿no? Si está en el escritorio todavía no circuló. Pero también lo que vamos a poner en cuestión es la idea de que aunque se imprima, ¿no? Aunque llegue a la instancia de impresión, ese conocimiento todavía no llegó a la esfera pública. Vamos a entender, cuando vamos a hablar de conocimiento, vamos a tratar de entender el conocimiento como aquello que ya está en circulación. No solamente se pasó por una instancia de impresión, sino que eso empezó a circular, y no solo empezó a circular, sino que empieza a formar parte de una conversación. Esa es la idea de conocimiento que vamos a tratar de reivindicar, o sea, y que vamos a tratar de poner en escena hoy, porque esa noción de conocimiento nos trae a un primer plano todas las instancias de intermediación que hacen que una producción llegue a la discusión pública. Y cuando ponemos en un primer plano esas instancias de intermediación, nos damos cuenta que el conocimiento está cargado de intereses políticos, económicos, religiosos, durante la historia del conocimiento científico, ¿no? Entonces,
en general, cuando se invisibiliza ese proceso, lo que se hace es dejar un conocimiento aislado del conjunto de la sociedad, apolítico, ¿sí? Como si circulara sin ningún tipo de presiones ni de intereses comerciales, en la actualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, anular esas etapas de intermediación hace que se anule y se piense un conocimiento despojado de intereses, como si la ciencia fuera una producción pura de un nicho social totalmente aislado de los problemas y de los contextos sociales económico-políticos, ¿no? Entonces, la idea es traerlo a la centralidad, es esa intermediación, traerlo como un primer plano. ¿Por qué? Porque a su vez también eso va a definir las formas de apropiación que nosotros hacemos de ese conocimiento. No va a ser lo mismo, o les pregunto, digamos, es una pregunta formulada que puede quedar para discutir después, ¿no? Es lo mismo un texto que nos viene, que nosotros nos apropiamos de ese texto con una materialidad determinada. Voy a poner el ejemplo de las revistas de la industria editorial. Es lo mismo esa materialidad que nos llega que por ejemplo, la materialidad que nos llega de otra revista, una revista editada en Argentina, y incluso en Internet, no estoy hablando solo de texto impreso, de objeto impreso. No, nuestras representaciones frente a los textos es exactamente igual si es impreso o si es electrónico. Entonces estamos tan despojados, el texto está puro, o todas esas intermediaciones que tiene un texto y que nos llegan a través de esas intermediaciones, nos generan representaciones simbólicas, y cuando nosotros vemos ese texto, en realidad estamos viendo todas esas intermediaciones que nos generan a nosotros una forma de ver el texto. O sea, no vamos a ver el texto exclusivamente, vamos a ver el texto con todos esos aportes simbólicos que les da esos espacios de intermediación. De hecho, eso va a estar muy trabajado incluso por Bourdieu, va a estar muy trabajado por Mackenzie, que van a poner esas instancias de intermediación como constructoras de sentidos, como constructora de significados simbólicos y de representaciones. Entonces, creo que aporta muchas más representaciones esas instancias de intermediación hasta que el texto se pone en circulación pública y se empieza la conversación sobre ese texto, que el texto manuscrito en el escritorio. O sea, el texto manuscrito en el escritorio no empezó a dialogar. Y cuando me refiero a eso, también me refiero a el rol de quien edita, el rol de quien está detrás, incluso de las bibliotecas, el rol de nuestro de intermediadores, porque si nosotros no generamos esa circulación y esa conversación, ese texto que está impreso y que ya tiene un dispositivo, impreso me refiero a electrónico y físico, digamos, impreso, está plasmado en un dispositivo, sea electrónico, está plasmado en un soporte, sea electrónico o sea impreso. Pero si ese objeto, si ese dispositivo no lo ponemos en circulación y no generamos conversaciones a través de esos dispositivos, no se torna conocimiento, no entra en una conversación, y al no entrar en una conversación, no forma parte de una tradición sobre la cual otros autores y autoras van a apoyarse. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr nosotros como intermediadores. Ahora, en esa compleja trama, yo voy a tratar en esta presentación de basarme en tres grandes momentos que me parecen muy significativos, o por lo menos hasta donde llegó mi conocimiento sobre el tema, que me parecen muy significativos para poder analizar esto que la actualidad, digamos, la situación que nosotros tenemos hoy, que desde mi punto de vista, esos tres momentos son el momento de surgimiento de las revistas científicas en el siglo XVII, esa sociedad, ¿sí?, esa comunidad científica que estaba en esos orígenes en el siglo XVII, que tiene unas particularidades que
voy a tratar de, sintéticamente, de que analicemos. El segundo momento, gran momento, es finales de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos queda como un imperio industrial con un PBI gigante y como una potencia internacional, y genera un modelo de ciencia totalmente distinto. Entonces, lo que vamos a ver hoy, desde mi punto de vista, y lo que voy a tratar de poner en discusión hoy, es que lo que hoy tenemos en la actualidad es la confrontación de esos dos modelos. Un modelo de ciencia que se origina en el siglo XVII y que va a seguir varios siglos hasta los inicios del siglo XX, porque de hecho Robert Merton en los años 40 va a hablar de comunismo para definir a la ciencia, como el bien común, como la circulación común y colectiva de saberes, como una sociedad de iguales, donde la ciencia se compartía sin distinciones sin distinciones jerárquicas, o sea, hasta los años 40 eso era la noción de ciencia. Años 40 del siglo XX. Y esa noción se inicia en el siglo XVII, cuando nacen las revistas científicas. Hay varios autores que mencionan lo que se llamaba la República de las Letras, que esa República de las Letras era un espacio colectivo de una construcción social del conocimiento cooperativa y de iguales. De hecho, todos los títulos nobiliarios dentro de esa República de las Letras eran olvidados. No se podían nominar por los títulos nobiliarios. Entonces, era una noción de construcción del conocimiento que necesariamente debía ser colaborativa, colectiva, porque el mundo era muy amplio para abarcar, o sea, la complejidad de lo social, la complejidad del mundo era tal que la única forma de abordar esa complejidad era de manera colectiva. Ahora, hay algo que sucede en el medio, que es lo que va a suceder cuando cuando Estados Unidos se torna una gran potencia mundial, que tergiversa esa noción. Entonces lo que vamos a tener hoy son como dos concepciones, hay miles, ¿no? Pero hay muchos grises en el medio, pero sintetizando y tratando de poner más en claro estas nociones, vamos a tener como dos nociones muy grandes. Una que sigue entendiendo esa ciencia como una ciencia colaborativa, como una necesidad, incluso con el avance tecnológico, esta noción lo que va a decir, bueno, si nosotros trabajamos colectivamente teniendo la tecnología que tenemos hoy, nosotros podríamos abordar problemas muy complejos si nosotros logramos interactuar y aunar saberes totalmente distintos. Si trabajamos colectivamente, incluso esa noción incorpora a la sociedad en su conjunto como un actor importante. La ciencia abierta va a venir a decir, ojo, no es solamente la comunidad científica que tiene cosas para decir, sino que la ciencia abierta lo que dice, no, somos todos una sociedad con capacidad de poder encontrar respuestas, y la única forma que vamos a poder hacerlo es colectivamente, juntándonos, abriéndonos a la sociedad, incorporando a la sociedad con los saberes propios, y usar la tecnología como una herramienta, realmente como una herramienta, al servicio de un conocimiento más complejo. O sea, podemos, si sumamos saberes, podemos abordar problemas mucho más complejos, teniendo además la tecnología para procesarlos, ¿no? Y usando la tecnología como herramienta, sin perder la noción de que son redes colaborativas las que están trabajando, redes colaborativas humanas, que es infraestructura humana la que se necesita para apropiarse de la tecnología. Entonces, esa es una noción, ¿sí? La ciencia abierta. Y por otro lado, está la noción más conservadora, que dice no, que es lo que se origina en la después de la Segunda Guerra Mundial, que es una ciencia individualista, jerárquica, y esa jerarquización dentro de la ciencia es, yo no soy igual que la sociedad,
yo leo la sociedad y tomo la sociedad como un objeto de estudio, entonces no puedo incorporar la sociedad porque la sociedad no es algo distinto, ¿sí? Que lo que yo tengo para decir, y en general es una producción más individualista, competitiva, y los engranajes que fueron construyendo en la Segunda Guerra Mundial, como vamos a ver de manera muy sintética, fueron en pro de esa construcción de comunidad, de esa noción de comunidad, ¿sí? Entonces, lo que vemos hoy, en realidad, desde mi punto de vista, la ciencia abierta no es algo nuevo. La ciencia abierta es decirle no a un modelo que se generó después de la Segunda Guerra Mundial, pero que era la esencia de la ciencia pre-Segunda Guerra Mundial, hasta los años 40. Entonces, no es algo que se constituye en el siglo XXI como una noción, una concepción nueva. No, es lo mismo que las mismas nociones de construcción colectiva de conocimiento que existen hoy, existían en el siglo XVII. Entonces, lo que tenemos en el medio, si lo vemos en términos históricos, lo que tenemos en el medio es la intromisión del capitalismo más feroz, transformando a la ciencia en un bien de consumo. No a la ciencia, bueno, sí a la ciencia por los procesos de industrialización, pero sobre todo al sistema de comunicación de las ciencias. Lo que hace el capitalismo es entrar a ese sistema de comunicación de las ciencias y transformarlo en un bien de consumo más, digamos, ¿no? Entonces vamos a tener revistas que son equivalentes a Louis Vuitton, ¿no? Como un mercado, como un objeto de consumo que si yo lo consumo, paso a absorber las características simbólicas que tiene ese objeto. Lo que nos pasa cuando consumimos un objeto de lujo es que ese objeto de lujo nos transfiere a nosotros, ¿sí?, las características que la sociedad, las representaciones que la sociedad tiene respecto de ese objeto de lujo, ¿sí? Entonces nos subimos a una Ferrari y pasamos a absorber toda la parafernalia que significa socialmente tener una Ferrari. Si nosotros publicamos en Nature, pasa exactamente lo mismo. Pasamos a absorber las características que la sociedad capitalista le entregó a Nature. Pero eso fue una construcción de muchos años, de décadas de trabajo para una ciencia competitiva, individualista, mercantilista, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros sacamos esas nociones, nos queda una ciencia cosmopolita que no, da lo mismo publicar en Nature que publicar en una revista de otra nación, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que, de alguna manera, voy a tratar de hacer un recorrido rápido para que veamos cómo se construye. Esa ciencia que nace, que surge en el siglo XVII, ¿y por qué digo surge? La ciencia venía de muchísimo antes, lo que pasa es que se produce un cambio significativo. La ciencia formaba parte del entramado social antes del siglo XVII, eran temas de discusión más abiertos, pero hay un momento específicamente en el que incluso Gadamer menciona la idea de cuando Galileo, esperen que estoy tratando de buscar la cita textual para poder decirles, Galileo dice esto: concibo en mi mente la idea de la caída de un cuerpo en el vacío, ¿sí? Pero en aquel momento no había la posibilidad de crear experimentalmente el vacío. Entonces se genera un pensamiento científico en el cual, en términos matemáticos, yo podía hacer una representación del mundo. Y ese clic que se produce en la ciencia genera, por un lado, una ciencia abstracta que se empieza a abstraer del conjunto de la sociedad, y por otro lado una ciencia experimental que necesitaba del laboratorio para hacer experimentos que puedan ser probados. Ese cambio requiere, según varios autores, uno de ellos, una mujer que en 1913 hace una tesis doctoral maravillosa, Martha Orstein, donde dice, bueno, ese cambio en el pensamiento hizo que esta comunidad que estaba de manera incipiente salga de la universidad
porque en ese momento la universidad era la representación del conocimiento religioso, ¿sí? Entonces, se salen de la universidad, crean sociedades científicas, se produce este cambio en el pensamiento científico, y eso requirió de un dispositivo distinto. ¿Qué teníamos hasta ese momento? Teníamos los libros, como un pensamiento súper asentado, como el pensamiento ya consolidado, pero aquello que estaba en discusión estaba en otro lado. Y eso que estaba en otro lado era, por un lado, las cartas, que no eran las cartas privadas, no era la carta de, o sea, eran personas que se conocían, pero no era la carta íntima, era la carta científica de alguna manera, donde se ponía en discusión lo que se estaba trabajando. Entonces, yo le escribí una carta a alguien, esa persona lo ponía en discusión entre sus pares, ¿sí? Me volvía la carta, yo reformulaba mi idea, cuando eso se asentaba, pasaba a un libro, ¿sí? Otro formato de la época eran las noticias volantes, o sea, era una hoja donde se sintetizaba la idea principal. Ahora esa hoja se perdía, esa hoja no formaba parte de una estructura periódica de alguna manera. Entonces, en ese contexto de publicación, en la primera mitad del siglo XVII, se consolida el sistema de correspondencia, el correo, digamos, como institución, y se consolida también la prensa escrita, o sea, el periódico, ¿sí? En ese contexto, y con el cambio en esta lógica que tenía la ciencia en su momento, cambio en el relato, cambio en el tipo de conversación y cambio en el tipo de práctica, se genera la revista científica. Y aunque ustedes no puedan creer, las primeras revistas científicas que se crean son mensuales, y tenían una distribución impresionante, una distribución, por ejemplo, obviamente nacen en Europa y rápidamente se distribuyen por el resto de los países europeos. Y reciben trabajos de los otros países de Europa. Ahora, de todos los países de Europa no. España queda totalmente afuera de este proceso, por la Inquisición. Entonces ahí empezamos a ver cómo cuestiones religiosas en ese momento habilitan o no habilitan la circulación de conocimiento. De hecho, Galileo va a tener su gran producción, la Inquisición le va a impedir publicarlo, y eso se torna público, y comienza una conversación atrás del conocimiento que genera Galileo, porque un editor, impresor de los Países Bajos, de gran tradición, como no eran católicos, fue el espacio donde se desarrolló las mejores imprentas de la época, están con un señor que se llama Elsevier, pero que no es el Elsevier actual, sino es el original. Las grandes imprentas de calidad donde se imprimían la cartografía, los libros cartográficos que tenían una precisión impresionante. Las obras, Descartes estuvo, por ejemplo, un año corrigiendo en Leiden las planchas de impresión para que tuvieran calidad. Todo eso se hacía en los Países Bajos. Entonces, hay un impresor, de hecho es Elsevier, que va a buscar esos manuscritos de Galileo y que en realidad se tornan públicos porque él logra imprimirlos y distribuirlos desde los Países Bajos. Entonces, estas revistas científicas van a tener su gran desarrollo en Londres, en la Royal Society de Londres, y en Francia, ¿sí? Ahí nacen las revistas, pero rápidamente van a tener su repercusión en Alemania, en Italia, en muchos otros países. Surgen las revistas científicas, van a circular, y cuando uno analiza los procesos que tienen esas revistas científicas, se encuentra con muchas prácticas actuales, que se consolidaron hasta la actualidad, y de hecho tienen grandes equipos editoriales. Es muy interesante ver ese origen, cómo se dan esas revistas en su origen. Entonces,
tenemos este cambio en la conversación, el dispositivo se genera y empieza a circular, y esa forma de circulación y esa concepción, por más que la ciencia se torne más abstracta y se distancie del conjunto social porque cambia su concepción, sigue manteniendo estas nociones de, ok, yo digo, ya no estoy en el conjunto social, pero es una sociedad de pares lo que construyo. Esta república de las letras que se constituye, tiene esa noción. De hecho, ¿por qué ¿cuál es la gran distinción entre las cartas y las revistas? Que las cartas solamente la podían entender esos pares, no era una conversación pública. La carta, si bien era científica, seguía siendo privada por el hecho de que tenía muchos códigos que solamente entendían esas dos personas. De hecho, todos los análisis que se hicieron de las cartas de Newton, de Galileo, de Descartes y demás, necesitan de una interpretación de conocer todos los intercambios para poder entenderlas. Eso no existe, o sea, eso en las revistas se va a traducir en la estandarización de determinadas cuestiones textuales que hagan que todos podamos comprender lo que se está diciendo. Entonces, ese dispositivo además empieza a generar como una narrativa propia de las ciencias, de cada una de las ciencias, estable, que hace que todas podamos comprender eso que se está poniendo en discusión. Pero además las revistas traen otra cuestión, que es la periodicidad. La periodicidad hace que, asegurar la periodicidad, hace que se estuviera esperando ese objeto, le da continuidad en el tiempo, le da estabilidad, y respecto de, por ejemplo, los volantes se perdían. Decían que nadie quería publicar en un volante porque la hoja volante no podía preservarse en ningún lado, no se podía poner en una biblioteca, no se podía poner, ¿no? Entonces, la revista viene también a dar estabilidad a ese conocimiento circulante, a darle una periodicidad, pero desde su origen también se constituye como un dispositivo cosmopolita y polifónico, en el sentido de que tiene muchas voces, no era como el libro, que era un objeto donde había un solo autor. La revista es polifónica, tiene muchas, como tienen hoy, digamos, cartas, intercambios, tiene muchas distintas formas de comunicación. Entonces se constituye realmente como un dispositivo de comunicación. Esta noción, incluso hay una experiencia muy interesante de un médico que se llamaba Renaudot en París, que genera como la noción de una universidad libre. Son famosas las conferencias de Renaudot en París en mediados del siglo XVII, donde podía participar quien quisiera, o sea, no estaba destinado, no era una universidad destinada para un sector social determinado. Eran conferencias abiertas donde se presentaban distintos temas y quien quisiera podía participar de esas conferencias. Era una noción de conocimiento libre, construido colectivamente, donde la sociedad tenía gran participación. Esta noción se va a romper con esta cuestión de la abstracción, con esta cuestión de la experimentación, de la matemática introduciéndose como forma de interpretación del mundo, como forma de comprender el mundo. Sin embargo, no se va a perder esta cuestión de que ese conocimiento, por el nivel de complejidad, necesitaba ser discutido, necesitaba ser dialogado, o sea, necesitaba de pares, y eso estuvo desde un inicio. O sea, si bien las revistas van a instalar el tema de la revisión por pares, esa revisión por pares tiene su origen en esa discusión que se daba a través de las cartas. Es decir, no hay conocimiento científico que no se dé, que digamos, yo genero algo y lo publico.
siempre hubo una discusión previa y un aval de la comunidad que rodeaba, digamos, que estaba cercana en ese momento, para avalar ese conocimiento que se hace público después de la discusión. Y eso fue así desde el siglo XVII y antes seguramente también. Por eso cuando a veces se quieren modificar o se critican prácticas, o se quieren, digamos, por inercia la comunidad sigue haciendo prácticas que son interesantes, que si uno las piensa en su esencia y cuál es el valor que aportan y cuál es lo que tienen para dar, son muy interesantes, son prácticas que hay que reivindicar lo mejor de esas prácticas y volverlas a poner en escena. Entonces, esa cuestión de la revisión por pares tiene que ver con eso, con poner una discusión y bueno, ¿qué es lo que se le puede aportar a este texto? ¿De qué manera lo hacemos crecer? ¿Es válido? ¿No es válido para la comunidad hoy? Porque también la ciencia es una cuestión temporal. Entonces, llegamos con esa noción, llegamos a fines de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y tenemos ahí un testigo de que llegamos de esa manera con el sociólogo estadounidense Robert Merton diciendo, no, la ciencia es esto, ¿no? Él describe la ciencia como una comunidad de iguales, ¿sí? Como una propiedad común de bienes, ¿no? En el sentido de hecho lo describe como el comunismo como parte del ethos de la ciencia, dice Merton, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó en el medio? ¿Por qué eso se nos fue tanto de las manos? Lo que sucedió fue que, digamos, Estados Unidos sale muy bien parado de la Segunda Guerra Mundial y decide apostar a una élite científico-tecnológica, a un complejo científico-industrial, y le destina, para el cual empieza a destinar grandes porciones del PBI. Ahora, pensemos también que estábamos Guerra Fría, digamos, una apuesta al armamento muy grande, eso requería también de investigación científica, áreas de química muy involucradas con ese proceso armamentístico, bueno, una serie de cosas, pero no solamente en términos de, digamos, de Guerra Fría o de construcción de una industria armamentística, había muchas otras industrias interesadas en el desarrollo. Y históricamente, también esto también es válido decirlo, quien financió las grandes inversiones en investigación siempre fue el Estado. Después la industria, o sea, incluso en los países centrales, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, la inversión a riesgo la hace siempre el Estado, y la industria agarra el producto cuando está, digamos, desarrollado, y es el que lo comercializa de alguna manera. Entonces, poder destinar, que un gobierno pueda destinar grandes sumas de su PBI a un proyecto, necesita sí o sí el respaldo social. Necesita que el Congreso le vote esa aprobación, necesita que eso socialmente esté avalado. Ahora, para lograr ese aval social, necesita que eso esté en los medios. Entonces empieza a generar un engranaje en el cual los medios de comunicación empiezan a ser parte, digamos, la revista no sé qué publicó un estudio sobre no sé qué. Bueno, se empieza a generar un proceso de industrialización del sistema de comunicación de las ciencias. Lo que veíamos antes, como, de hecho, hasta este momento, ¿sí? hasta la Segunda Guerra Mundial, las revistas, la forma de distribución de las revistas era por canje. Las sociedades científicas de todo el mundo intercambiaban las revistas científicas. Entonces, no sé, de Argentina mandaban la revista de la Sociedad Científica Argentina, y como devolución venía la revista de la Sociedad Italiana de Ciencias.
Y esa era la dinámica. Y la dinámica era que Europa estaba muy interesada por las revistas de América Latina, porque era lo que se producía en la zona, y eso era importante para el conocimiento. Digamos, la noción precapitalista, digamos, del sistema de comunicación de las ciencias, tenía que ver con que estamos interesados con lo que produce. Era un sistema mucho más plural en términos epistémicos. O sea, no era una noción unisistémica de las ciencias, no es que había una noción, esto es lo único válido. Sí, el positivismo dio un poco esa noción, pero la noción que eso se podía producir en distintas regiones del mundo. Y además estaba esa noción de la biblioteca global, de la biblioteca mundial, con lo cual, si venía de, no sé, de Haití, si venía de no sé dónde, buenísimo, porque eso enriquecía el conocimiento. ¿Qué nos pasó en el medio? Porque hoy no pareciera que fuera esa la visión. Algo pasó en el medio que quebró esa noción de que todo conocimiento generado en cualquier rincón del planeta es importante. Y ahora tenemos la noción de que solo importa aquello que se produce en determinados sectores del mundo. Entonces, hay algo en el medio que se produjo que es lo que tenemos que tratar de entender, porque si no, quedamos atrapados en creer que ya no es relevante aquello que producimos acá. O sea, algo pasó en el medio, porque yo no me la creo que no sea importante lo que nosotros producimos. ¿Qué es lo que pasó? Y ahí es donde empieza el engranaje que se construye en Estados Unidos, donde empiezan a involucrar a los medios para conseguir apoyo social, para que el Congreso vote sumas impresionantes de dinero, del presupuesto, para financiar su ciencia. Pero eso no alcanzaba, porque para que el Congreso de Estados Unidos vote las cifras que estaban pidiendo, necesitaban algunos otros instrumentos para demostrar al mundo que la ciencia de Estados Unidos era predominante. Entonces, en este momento aparece el señor Garfield construyendo su famosa base de datos Web of Science. Y entonces, ¿qué hacen? Construyen un instrumento que les viene, pero al dedillo. ¿Por qué? Porque yo puedo, ese instrumento les permite decir, controlar quiénes ingresan, ¿sí? Yo controlo la puerta de entrada. Dejo entrar a quien considero que puede entrar. Pero además, por cuestiones técnicas, que después la disfrazan con cuestiones más científicas, no podían procesar alfabetos que no sean en latino. Por ejemplo, no podían procesar el cirílico. ¿Sí? Entonces, automáticamente Rusia, chao, quedaste afuera. No podían, no sé, chino, listo, afuera. Entonces, técnicamente no podían procesar. Esto lo describe muy bien Jacques Guédon, que es un investigador canadiense, hay algunos videos dando vuelta por internet, está bueno que lo vean. Entonces, deja fuera por cuestiones técnicas, y cree y empieza a justificar que con un núcleo pequeño de revistas podía responder y dar respuesta a lo que sucedía de la ciencia en el mundo. Y entonces así, paulatinamente, se empieza a generar un engranaje en el cual 2000 revistas explicaban la ciencia mundial. Ahora, si yo regulo la entrada y dejo entrar a aquellos que considero que son la ciencia hegemónica, o sea, la noción de ciencia que quiero, y los pongo a dialogar, y digo, y dejo entrar muy poca, una proporción muy reducida. De hecho, América Latina tiene solo el 2,5% de la base de datos, tanto de Scopus como de Web of Science. La representación de América Latina es muy baja. Entonces, conformo un instrumento donde dejo una proporción muy baja de revistas latinoamericanas y tengo una industria editorial con una capacidad operativa tal que ya no solamente va a editar las revistas de las sociedades científicas preexistentes, sino que va a crear revistas. La novedad que se da ahí en este periodo de los años 50, 60, es que la industria editorial va a crear revistas
ya no con sociedades científicas que las respalden, sino que va a decir, a ver, ¿qué área no tengo? ¿Qué área falta una revista? Listo, vamos a crearla. Entonces llamo a un representante, llamo a un cuerpo editorial y la pongo en funcionamiento. Así va a crear enormes volúmenes de títulos de revistas. Y ustedes como bibliotecarios deben conocer muy bien lo que significan esos grandes paquetes que la industria quiere venderles, ¿sí? Entonces, en esos grandes paquetes hay buenos títulos, y hay títulos que la verdad son lamentables, y siguen siendo, que no están ni siquiera indizados, ¿sí? Pero están construidos, tienen la materialidad y las representaciones que genera una revista de la industria. Es bonita, tiene un montón de cosas, parafernalias que van a un montón de lados. De hecho, les digo, nos ha pasado recientemente que una revista que ni siquiera estaba indizada, la estaban proponiendo como una excelente revista porque la sola condición era que estaba editada por una de las grandes industrias editoriales, ¿no? Entonces, el desconocimiento hace también que eso nos llegue con una representación de calidad. Y se empieza a asociar esta cuestión de producción industrial con calidad científica, ¿sí? Ahora, no alcanzaba todavía con eso, sino que había que darle un valor. Eso debía poder ser leído de forma muy sencilla. O sea, yo tendría que poder decirle a alguien, esto se lee de manera muy clara, y ahí nace el famoso factor de impacto. Cuando uno ve y analiza de manera más detallada cómo se fue simplificando las leyes bibliométricas iniciales, ¿sí? Para dejar un indicador reducido a una lectura de solo 2 años de lo que sucede. O sea, si no te citaron en estos 2 últimos años, no sirve cuando hay áreas disciplinarias como la matemática, como, no sé, no solamente las ciencias sociales, en las ciencias exactas hay áreas que citan a 50 años atrás porque las leyes son, o sea, el pensamiento es mucho más extenso que los últimos 2 años. Entonces, cuando uno ve de la manera en que se fue reduciendo y ese indicador fue cada vez tornando una ciencia más efímera, una ciencia que se termina ayer, digamos, más o menos, y si no fue citada ayer, listo. Pero además empieza a medir esa citación en una muestra de revistas y en una muestra de producción científica ajustada a los intereses de lo que yo quiero decir. Entonces, si yo además de tener el poder económico, de poder llenar el mundo con las revistas que estoy haciendo, digamos, la industria editorial científica, además tengo el poder de consolidar un instrumento que mide lo que yo quiero medir, es ideal. Digamos, el poder económico hace ese tipo de cosas, construye indicadores que los benefician. Ahora, ¿por qué la comunidad científica toma esos indicadores como válidos? Y los toma como válidos porque la industria entendió que si generaba una noción competitiva, hiper individualista, de crecimiento, de jerarquización extrema, ¿sí? Donde yo ya no soy igual que la sociedad, yo tengo mis parámetros, nadie va a entender lo que yo puedo hacer y la sociedad no puede participar porque la verdad que no entiende. Entonces empieza a jugar con esa concepción más individualista del capitalismo en general. O sea, el capitalismo no lo hace con la ciencia, fue así en términos generales, construyó una sociedad mucho más individualista, jerárquica, competitiva, etcétera, etcétera. Eso mismo se consolida en la ciencia. El problema es que la comunidad científica, al haberse aislado en algún momento de la sociedad, como vimos en esa concepción que empieza a tener matemática de la sociedad, empieza a leerse a sí misma como por fuera de los parámetros de la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando se analizan las prácticas de la comunidad científica, no se las analiza como se analiza otras áreas sociales. O sea, no se ve el sistema de comunicación de las ciencias hoy mercantilizado como puede ser
las zapatillas Nike. Y sin embargo, tienen la misma juego de representaciones que tienen las zapatillas Nike. O sea, Nature es Nike. No es más que eso. El problema es que parecería que no se puede analizar de esa manera, porque la ciencia es otra cosa, es una abstracción distinta, y la verdad que la ciencia forma parte del conjunto de las prácticas sociales, de la misma manera que cualquier otra, como el periodismo, como el poder judicial, como, digamos, es una esfera más de la sociedad, que construye una narrativa, que construye una discursividad, que construye una forma de interpretar el mundo. Entonces, esto es lo que se va a dar y lo que nosotros vemos hoy. Y lo que se está dando hoy es una disputa de sentidos entre aquello que se generó, digamos, lo que era la ciencia desde sus orígenes hasta comienzos del siglo XX, y lo que se generó luego de la Segunda Guerra Mundial. Esa disputa de sentidos, esa enorme disputa de sentidos que hoy empezamos a ver con la ciencia abierta, empezó a tener, por suerte, a partir de comienzos del siglo XX, un movimiento de acceso, que originalmente era un movimiento de acceso abierto, o sea, lo que empieza a generar ese movimiento es decir, a poner en discusión política el acceso al conocimiento científico. Porque para esto, a comienzos de, antes de que surgiera el acceso abierto, no teníamos acceso. ¿Sí? Toda esta ciencia que se producía estaba atrás de un muro de pago que, si no podías pagar, no accedías. ¿Sí? No había acceso a la información. América Latina siempre mantuvo como práctica constante la idea de la circulación. O sea, lo que sucede es que vamos a ver que en los países no industrializados, donde la industria no es un poder económico fuerte, entonces la ciencia no tiene una circularidad de dinero grande, se mantiene la misma esencia que antes, digamos, de lo que sucede en Estados Unidos. Entonces América Latina sigue manteniendo esas mismas prácticas preindustriales, que no se van a dar en los países centrales, pero la realidad es que como la ciencia tiene una práctica más cosmopolita, más de entender la universalidad como una práctica común, empieza a entender este unisistema como único sistema, esta lógica implementada desde Estados Unidos como el sistema único. Entonces, lo más complejo que sucede a partir de eso es que los países como Argentina, como muchos países de la región, pero también esto empieza a pasar en Europa del Este, en China, etcétera, etcétera, delegan en la industria la publicación de los resultados de investigación. ¿Por qué? Porque asumen que es más importante publicar en una revista de la industria editorial que publicar en revistas editadas en el propio país, aunque las revistas editadas en el propio país circulen, tengan una circulación internacional y dialoguen con el mundo de la misma manera que lo hace una revista de la industria, pero por este mecanismo de representación de capitalista de los objetos, ¿sí? No es lo mismo publicar en una revista de América Latina que en una revista de la industria. Entonces, genera un mercado de bienes simbólicos en el cual no va a ser lo mismo, ¿sí? Se pierde esa noción anterior. Ahora, los estados empiezan a transferir esa soberanía, y acá es donde se une conocimiento con soberanía, empiezan a transferir esa soberanía del acto de la publicación. O sea, si yo publico fuera, pierdo totalmente la decisión sobre el acceso, porque ya no puedo definir de qué forma se accede a ese contenido, pierdo la decisión sobre la distribución, tampoco puedo definir cómo se distribuye. Y lo más problemático de este asunto es que empiezo a perder posibilidad de diseñar una agenda de investigación. ¿Por qué? Porque la publicación en el exterior va a condicionar qué es lo que se publica también.
¿no? Entonces los temas de investigación ya empiezan a ser de interés de lo que puedo publicar, de lo que me van a admitir. Una investigación sobre dengue es tan fácil de publicar en una revista de la industria editorial, y no, y una publicación sobre el glifosato, los efectos del glifosato, es fácil de publicar en una revista de la industria financiada por una industria que fabrica agroquímicos, tampoco. Entonces, lo que se empieza a dar es eso. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, este engranaje del factor de impacto, lo que produce, y esto no es que es un análisis dicho por mí, esto está dicho por el editor de la revista Science, ¿sí? Que es la meca de la industria, pero el editor dice, ojo, porque este sistema lo que está haciendo es generando una ciencia muy poco creativa, que no se anima a trabajar temas innovadores. ¿Por qué? Porque si yo me tiro con un tema nuevo, el periodo de llegar a concretar algo concreto es mucho más largo, ¿sí? Y voy a tener un periodo donde por ahí no tengo muchas publicaciones. Y eso a un investigador o una investigadora lo perjudica, porque si lo que me evalúan es la publicación, y yo me tiro un tema nuevo, bueno, lo voy a tener que mostrar. Y además, como es un tema nuevo, no voy a tener tantos que me citen. Entonces no me conviene meterme en un tema nuevo, no me conviene ser creativo, ni innovador, ni... Entonces, quedémonos en los espacios donde hay muchos trabajando lo mismo, y que ya viene de hace tiempo, saco paper súper rápido, me citan súper rápido y listo. Entonces, lo que decía, y lo que China se dio cuenta también, es que genera una ciencia totalmente vacía, poco creativa, totalmente desvinculada de los problemas nacionales que tenga un país. Entonces, ¿qué hizo China? Y esto es donde empieza a revertirse la situación, y todo esto que se fue construyendo empieza a tener una ventana y una puerta de decir, bueno, tenemos la posibilidad de que algo cambie. Y en estos últimos, yo diría, 2 años, no más, en estos últimos 2 años, se empezó a dar un proceso súper interesante en el cual China, por ejemplo, dijo, listo, esto a mí no me sirve. Esto que se generó, esta zanahoria que nos pone Estados Unidos, para que todos avalemos la ciencia de Estados Unidos como la única razón válida, no me sirve a mí como país, no me sirve. Entonces, ¿qué hizo China? Dijo, y esto Ministerio de Educación de China junto con Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dijo, vamos a cambiar el plan, ya no es más cantidad de artículos lo que se van a evaluar, no me interesa la cantidad de artículos que quieran publicar, me van a tener que presentar el artículo que el equipo de investigación considere más relevante, yo voy a evaluar ese artículo que considere más relevante, y de los artículos relevantes tienen obligación de al menos un trabajo estar publicado en una revista editada en China. Yo aplaudo, al fin. China entendió lo que tenía que hacer. Ahora, China cambió radicalmente su proceso, y eso produjo un efecto cascada en muchos países europeos, donde el Estado estaba financiando los intereses de una industria que ni siquiera le devolvía algo a su esquema. Entonces dijeron, bueno, listo, no, a nosotros tampoco nos conviene. La Comunidad Europea sacó un documento diciendo que ya no van a tomar el factor de impacto, y que están evaluando las formas en que se evalúa a los investigadores para no tener que evaluar volumen de artículos, sino relevancia social de esas investigaciones. De hecho, Francia también sacó un documento, España estaba modificando sus prácticas de evaluación a los investigadores. Entonces lo que se ve es la ciencia abierta ya traducida en políticas de Estado. ¿Sí? Ahora, la industria no es un angelito, iba a decir, no, bueno, qué mal, no fue mal. No, va a tratar de construir otros mercados. Y no es extraño que a partir de que Europa empezó a cambiar sus políticas, incluso Estados Unidos también lo hizo, la Universidad de Harvard, yo no sé si se acuerdan que hace varios años atrás había sacado una circular entre sus investigadores diciéndole, ojo, publiquen solo en revistas de acceso abierto, no queremos más que publiquen en revistas que tengan muros de pago,
no nos interesa el factor de impacto. Entonces, las bibliotecas, o sea, distintas instituciones empezaron a decirnos queremos salir de este sistema, ¿no? Porque este sistema está dañando la estructura de construcción de conocimiento, o sea, a ese nivel estamos. Ahora, ¿qué pasa en América Latina? Y esa es nuestra preocupación, ¿sí? Porque en América Latina seguimos teniendo un sector que está muy afín, pero quienes deciden las políticas no tienen la mentalidad, digamos, pero podríamos construir un pensamiento mucho más soberano. El mundo lo está haciendo. En alguna nota, en algún momento, en una nota de Anfibio que publiqué hace unos años, decía yo que América Latina seguía aplaudiendo una obra que ya no está en pie, que ya no está en cartel. Entonces, tenemos que empezar a generar masa crítica, tenemos que poner estos temas en discusión para que se traduzcan en políticas más soberanas, que consideren el sistema de comunicación de las ciencias como parte de la soberanía científica. Y eso implica revalorizar las revistas, la estructura de comunicación de las ciencias que hoy tiene el país. La podemos discutir debilidades, podemos discutir lo que sea, podemos construir también infraestructuras tecnológicas que hagan una automatización mayor de los procesos para que puedan dirigir esas revistas no necesiten conocimientos, tantos conocimientos informáticos, tantos conocimientos editoriales, que hoy realmente se complejizó mucho el escenario. Pero no podemos discutir eso si no hay una política soberana que otorgue valores. No se trata de un problema económico. Yo estoy convencida que no es un problema económico, porque Argentina paga millones de dólares, destina millones de dólares a la comunicación de la ciencia. De hecho, Javier me pasó ¿te acordás el informe donde la misma Biblioteca de Ciencia y Tecnología del país mostraba los montos que se gastaban en la compra de... entonces no es un problema económico, es un problema de valores, es un problema de qué valor le estoy otorgando, no a las revistas hechas en Argentina, las revistas, sino al propio sistema de comunicación de las ciencias del país. Y ahí empiezo a discutir otras cosas. Bueno, ¿qué revistas necesitaríamos? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo hacemos? Pero lo esencial es cómo le otorgo valor a cómo revalorizo ese sistema de comunicación. Y lo entiendo como necesario para tener una agenda de investigación acorde. Porque, vuelvo a decir, si nosotros delegamos la publicación, estamos delegando el acceso, estamos delegando la distribución y estamos delegando la agenda. Entonces, este recorrido histórico, de alguna manera, el sentido que tuvo fue justamente ese, ver cómo podemos recuperar la soberanía del conocimiento que estamos poniendo en circulación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. La verdad que fue un placer escucharte. Nos diste una clase magistral necesaria, fundamentalmente en el ámbito de las bibliotecas universitarias, ¿no? Muchas de nuestras bibliotecas desde hace varios años, en el 2013, nace la ley de repositorios institucionales, ¿no? A nivel nacional, y nos pone ahí a la cabeza en la discusión del acceso a la información, pero esta mirada tuya, desde el recorrido histórico, y este análisis respecto a la discusión del armado de la agenda de investigación, ¿no? A nivel nacional. Por eso me pareció importante, y agradezco que hayas aceptado la invitación, de pensar el conocimiento y la soberanía, ¿no? Porque es fundamental que alcemos la voz para discutir estos temas. Digo, me parece que hay una discusión en el chat que ahora mis compañeros te van a transmitir respecto de la neutralidad o no de nuestra profesión. Digo, yo me animo a decir, o por lo menos desde mi posición personal, que en este sentido sí hay que tener una postura. La discusión sobre el armado de la agenda, y en eso está la decisión respecto de a qué recursos accedemos, digamos, dónde destinamos también nuestros recursos, porque las bibliotecas universitarias financian el acceso a grandes plataformas, ¿no? para dar acceso a la información, y bueno, es una discusión sumamente interesante. La verdad que agradecida, realmente un honor escucharte, un placer. Te había comentado de manera privada que varios de tus artículos
fueron para mí central en el armado de la tesis en relación al análisis bibliométrico de la producción científica de nuestra universidad, así que, bueno, un gusto escucharte ahora de manera pública y que formes parte de nuestros encuentros. Les cedo la palabra a mis compañeros, Natividad, Javi, ¿qué está pasando en el chat? ¿Cuál es la comunicación que tenemos del otro lado? Los escucho. Antes que nada, Viviana, un placer escucharte. Nos has dado un recorrido maravilloso, maravilloso. ¿Qué es lo que no pasó en el chat? Súper activo. Pasaste por tantos lados y ahí y te iban contestando y te iban preguntando en el medio, que me deja un poco que no sé por dónde empezar. ¿Sí? Pero bueno, ante todo, agradecerte por este tiempo, por este espacio, y nada, la charla fue maravillosa. Así que bueno, voy a tratar de empezar por orden, pero la verdad es que, nada, muchas gracias a los que nos están acompañando también del otro lado por sumarse a este tema que nos invita a preguntarnos también a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestra profesión? ¿Qué hacemos para ayudar a ese investigador que viene y nos pregunta, mirá, tengo que publicar? ¿Y dónde? Pero mirá que con CONICET me hablaron de unos cuartiles y algunas revistas, pero ¿qué es acceso abierto? Y hay muchas ideas dando vuelta, así que bueno, voy a pasar con algunos comentarios primero. Laura Echaniz nos dice, excelente. ¿Qué falta hacen estos conceptos? Ciencia abierta más tecnologías de la información, ciencias de datos, grafos, big data, para entender y predecir el mundo. Viviana, vos interrumpime en cualquier momento si querés ir sumando algo. Si esto lo estamos charlando, hagamos de cuenta que no nos ve nadie. Rosa Mabel Domínguez, rescata un poquito lo que te comentaba yo también. Muy valiosa esta línea de tiempo. Antes era una cosa elitista el acceso al conocimiento científico y académico también. Más tarde agrega, gracias a que existieron y existen personas osadas, la historia va cambiando para bien. El acceso abierto, la democratización del conocimiento, etc. Y yo la incluiría, ¿no? No sé qué opinan mis compañeros, un poquito a Viviana también, ¿no? Con este comportamiento osado de decir, bueno, blanco sobre negro, esto es lo que está pasando, muchachos, ¿qué es lo que hacemos, no? Bueno, Andrea Dayan dice, distintos tipos textuales académicos circulando en un mismo soporte, excelente exposición. Mirna nos dice, qué importante es el conocimiento socialmente, el compartir el saber como un bien común, como un derecho más de todos, y qué valiosas las instituciones que los preservan y difunden. Tenemos de todo. Ahí te quiero hacer un comentario respecto de lo que vos decías también, ¿no? Cuando se acerca a alguien y te dice, bueno, ¿qué es lo que necesita, no? Eso estaría bueno, desde mi punto de vista me parece, cosas a hacer, digamos, cómo colaborar en esta puesta en discusión y en esta de abrir la discusión, ¿no? Creo yo que en las instancias de formación, tanto de grado como de posgrado, deberían ser temas que formen parte de las cátedras. O sea, tendría que haber una clase de discusión política de la ciencia, de la misma manera que una clase para deconstruir. Cuando hablamos de cuartiles, vos decías, Natividad, vienen y me dicen, no, pero tiene que tener los cuartiles. Yo digo, ¿cuántas personas que hablan de los cuartiles saben realmente qué es lo que está midiendo y cómo se conforma ese indicador? Entonces, eso, por ejemplo, debería ser una noción que se discuta en un posgrado. Porque no puede ser que haya gente formándose en doctorados de biología que reproduzcan eslogan, porque no son más que eslogan, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, en Twitter muchos comentarios de, no, tiene que ser una revista Q1, porque si no, ¿y cómo sabés qué es una revista Q1? ¿Realmente sabés cómo se construye una revista Q1? Y ahí hay algo que no dije y que me voy a permitir decir ahora, digo, para sumar más discusión al tema,
cuando uno ve la conformación, y esto puede resultar un poco técnico, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Cuando uno ve la conformación de la base de datos y empieza a analizar por categorías temáticas, cuando uno ve empieza a analizar cada una de las categorías temáticas, sea la que fuere, ¿sí? Voy a decir matemática, voy a decir ingeniería de los materiales y voy a decir historia. Lo mismo da, la conformación que tiene cada área temática es exactamente la misma. Porque la proporción que tienen las bases de datos es de un 70% de contenido anglosajón. Entonces, no hay chance de que en una categoría temática, o sea, las revistas latinoamericanas que llegan a cuartiles 1 son terriblemente escasas, a menos que empiecen a publicar contenidos que les interesen a otros continentes, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se da lo siguiente, y esto es como una constante que se da en cuando analizás cualquier área temática. Una revista, un país llega a revistas con cuartil 1, cuanto más revistas tengan en los cuartiles inferiores. Entonces, Estados Unidos siempre va a tener un número muy alto de revistas cuartil 1, porque tiene muchas revistas en los cuartiles inferiores, tiene muchas revistas citantes de esa. Si, por ejemplo, Argentina tuviera 15 revistas de nuestra área, por ejemplo, o a Latinoamérica tuviera 200 revistas dentro del área, por ejemplo, de salud pública, que es nuestra área, tendría necesariamente revistas en el cuartil 1, porque tendría revistas citantes. ¿Se entiende? Revistas citantes me refiero a otras revistas que citen ese contenido. Pero si yo despojo y dejo una sola revista de ese país, que es lo que hace la base de datos, que es lo que hace Scopus y que es lo que hace Web of Science, es imposible que ese país tenga revistas en el cuartil 1 porque no tiene revistas citantes. Entonces la misma estructura de la base de datos va a conformar esos cuartiles. Entonces cuando dicen, no, necesito que vas a publicar en una revista que nadie va a entender lo que estás publicando, porque no están dialogando con nosotros. Entonces, si conocimiento implicaba poner en circulación y generar una conversación, tenemos que pensar dónde vamos a publicar para poder conversar con nuestros pares. Sí, sobre esto, bueno, tenemos ejemplos concretos en nuestra propia universidad, estudios maravillosos que se han dado. Recuerdo puntualmente uno sobre la cuenca del río Luján, que la quisieron, bueno, o sea, era un muy buen trabajo y no se las aceptaban en determinadas revistas. Decís, pero ¿cómo que no? Y por el otro lado, hacerte el comentario de algo que ya sabemos todos, un poco contradictorio también, ¿no? Porque desde el rol investigador tenemos la obligación de depositar en nuestros repositorios nacionales y tenemos esta idea de publicar acá, pero para la carrera del investigador nos están mirando dónde publicamos. Y esos lugares que decimos, bueno, cuartil 1, cuartil 2, y tenemos la suerte de que no somos tan creativos y podemos ir por esas problemáticas que parece que son las que le importan al mundo, ¿a dónde voy? ¿No? O sea, estamos en ese dilema de publico en un lado, publico en el otro. Y además, un poquito lo que yo venía diciendo, te comentaba al principio, estas falsas ideas sobre el acceso abierto. O sea, sabemos que va a circular más, pero la idea que tiene el investigador es que al contrario, que se va a leer menos porque yo publique en una revista de acceso abierto. Y a veces cuando nosotros lo charlamos, y a veces, confieso, por ahí no me lo dicen directamente, pero estamos hablando por ahí con María Inés y vemos ahí a los que estamos dando la charla, generalmente a los estudiantes de posgrado cuando apenas inician sus estudios, y se quedan así, y se miran, y esas caras, porque están comenzando y dicen, bueno, ¿dónde voy a publicar esto que es más que solo un par de hojas, ¿no? Es un estudio que les llevó mucho tiempo
a veces exagero y yo digo, es como un hijo, ¿no? Porque uno lo arranca, lo estudia de a poco, lo va criando, le va dando de comer un poquito, averigua, charla con el otro, y cuando uno tiene en sus manos, como decís, bueno, esta idea la pude plasmar en un papel, pero todavía no salió a ningún lado. Necesito que ahora salga al mundo. ¿Y por qué camino lo voy a hacer? Y es preocupante, y desde las bibliotecas creo que tenemos este compromiso que asumir de decir, bueno, es momento que hablemos también un poco de esto. Yo sé que tienen esta idea de, bueno, depende de dónde publica el grupo donde ya empezaron a trabajar, o el director, y se crea esta cadena, pero preguntémonos, ¿queremos seguir publicando donde estamos? ¿Y dónde vamos a publicar el próximo? ¿Y estamos seguros? O sea, esa conciencia que le hacemos a ellos simplemente es, sabemos que acá ya me lo van a aceptar, o sabemos que necesito esto, ¿nos vamos a enfrentar a ese sistema? Me fui un Perdón, poquito. me sumo ahí a lo que contaba Natividad en relación a las consultas que vamos recibiendo los bibliotecarios. Yo creo que, en principio, algo que tenemos que hacer mea culpa desde nuestra profesión es qué tanto investigamos y publicamos nosotros en nuestra disciplina, digamos, dónde se construye conocimiento en nuestra disciplina. Me parece que ahí tenemos que formarnos mucho más, porque estamos cada vez con consultas más complejas desde las áreas de investigación, y nosotros, y cuál es nuestra vida como nosotros investigadores, ¿no? Digamos, en nuestra profesión, cómo estamos construyendo conocimiento, dónde se publica, cuáles son los temas que estamos tratando desde las diferentes publicaciones en la revista especializada de nuestra disciplina, hasta los webinares que escuchamos, digo, porque si solamente vamos a hacer webinares que sean los mismos temas que venimos hablando siempre, de la misma manera, pero le agregamos el nuevo rol del bibliotecario en pospandemia, en prepandemia o eso, me parece que ahí no cambia mucho. Y también algo que decía Viviana, esto de en los lugares de formación, ¿no? En donde formamos a los bibliotecarios, ¿no? Donde nos vamos formando a los bibliotecarios. También, digo, estos temas, ¿en qué parte se tratan? Porque Natividad decía, por ejemplo, que un investigador mostraba una investigación, aludía a una producción, y preguntaba, bueno, ¿dónde puedo publicar esto? Las preguntas que nos están haciendo en los últimos años son muchísimo más complejas que esa, porque directamente ya hacen que nosotros seamos proactivos. Doy un ejemplo. Que me muestre una investigadora un mail que le manda una revista para ver, primero, si eso no es un engaño, segundo, si no se trata de una revista depredadora. Entonces, no es solamente ya analizar ese tema de los cuartiles o lo que sea, sino hasta explicarle, por ejemplo, mirá, como está armado ese mail, claramente ese es un mail masivo que se mandó, no es un mail que te dicen a vos. Y la parte que dice, porque vimos tu artículo tal, claramente, fíjate cómo está hecho, que eso es una base de datos, tal vez hay que ver cómo lo armaron en Python o como sea, pero digo, eso está armado de una manera que fue masivo a todo un listado, porque de algún lado te cosecharon, te encontraron por internet ahí y te mandaron eso, ¿no? Entonces, ya para nuestra profesión el desafío es muchísimo mayor, porque no es solo poner estos temas en debate, sino también poder mostrar algunos caminos, ¿no? Por ejemplo, bueno, a ver, la otra vez pasada, por ejemplo, que una docente nos pedía un listado de revistas que investigaban sobre tal tema, ¿no? Porque para analizar, para publicar ahí. Bueno, nosotros armamos el listado, ¿no? Pero lo que nos pedía era que en cada revista le probemos que esa revista investigaba y que publicaba resultado de investigación de verdad, no solo que se llamaba revista de la investigación de tal cosa. Entonces, también es un aprendizaje para nosotros, porque al final de una lista previa que habíamos hecho de 15, nos quedamos con 3, porque todas decían que investigaban, pero en realidad, si vos veías si había investigaciones con rigor científico y todo como correspondía, que sean buenos artículos, de eso que eso sí nosotros, bueno, tenemos experiencia más o menos de haber visto tantas cosas, y sabemos que es un buen artículo, una buena investigación con estructura, ¿no? Veíamos que había revistas que sí lo hacían, pero había otra que en realidad era una investigación buena y después todo relleno. Entonces,
en realidad eso era otra cosa. Los títulos eran muy interesantes, parecía que había investigación ahí, pero cuando vos leías lo que habían hecho, era otra cosa. Yo puedo investigar un tema bien en profundidad, o puedo decir que me basé analizando las páginas de Facebook de las bibliotecas, qué sé yo. Digo, no porque eso esté mal, lo que quiero decir es qué tan profundo y qué rigor científico y qué metodología utilizar. ¿Está descripta la metodología ahí? Estamos diciendo, no, estamos volver a las bases, es increíble, ¿no? Pero digo, volver a las bases para enfrentar eso nuevo que está apareciendo, ¿no? Y me parece que es algo, no sé qué opina Viviana de esto que estábamos diciendo. No, les voy a poner un ejemplo muy, muy concreto, que vos, Javier, lo vas a entender un poco más, pero nosotros tenemos una colección de libros que empezamos a sacar recientemente, hace 2 años, tiene 20 títulos recién, pero en uno de ellos publicamos las obras de Ramón Carrillo. Ramón Carrillo fue ex ministro de Salud, pero muerto ya hace muchísimos años, ¿no? Entonces, Hugo, que es director del instituto y director de la colección de libros, recibe un mail, ¿sí? Donde decía, estimado Ramón Carrillo, nos interesó mucho su obra y queremos proponerle. Entonces, cuando vos recibís esas cosas, o sea, a nosotros nos causa mucha gracia, pero es lamentable. Es lamentable que o sea, eso es tecnología no humana puesta al servicio de algo que debería ser humano. O sea, cuando la tecnología se pone al servicio, o sea, reemplaza el rol humano, o sea, podría hacer otras cosas, pero no eso. No ponerse a rastrear autores, porque va a hacer cualquier cosa. No va a identificar entre muertos y vivos, pero lo peor es que la desinformación hace que cuando le pega, o sea, cuando coincide el hombre con persona viva, se lo crean. Y capaz que mandan y se sienten, o sea, genera esa cuestión que generó la práctica científica en los últimos años, esa idea de jerarquía, de competitividad y demás, y entonces a mí me llegó ese mail y porque están reconociendo mi trabajo y quieren que yo publique, no, es una máquina, pero que esa máquina entendió cómo está funcionando la cabeza de la comunidad científica. Y entonces engolosina en una situación para decir, exclusivamente a vos te estoy mandando esto. Y lamentablemente muchos entran, el mayor problema que tiene eso es el costo económico que tiene eso, porque ese mail, a contra mail va a venir una factura. Y eso es lo que hay que, te digo, hemos conocido gente que entró. Sí, que ha pagado por acceder a que su publicación tenga mayor circulación. Viviana, te transmito 2 preguntas porque no quisiera dejar de oír lo que están pidiendo, nos están consultando. Y ya vamos cerrando también este espacio. Sí. Una pregunta de Luisa Sánchez, te hago las 2 preguntas juntas y te invito a escuchamos la respuesta. Dice, Luisa Sánchez pregunta, ¿por qué los revisores permiten publicar los artículos que no son de calidad? Y te dejo la pregunta de Irma Luz García, que dice, ¿qué mecanismo sugiere en el ámbito nacional científico para mantener esa soberanía de publicación y en el sistema de evaluación científica? En la primera pregunta, ¿por qué los revisores permiten? Los revisores o sea, la tarea de revisión es una tarea que el editor o la editora solicita, pero la decisión es del editor o de la editora. Digamos, no es, los revisores participan. Y ojo que hay muchas revistas, y esto creo que también empieza, digamos, cuando ponemos en discusión, supongamos, vamos a poner la discusión de somos soberanos en cuanto al sistema de comunicación de las ciencias, se abre un escenario de discusiones bastante más grande que tiene que ver con la responsabilidad nuestra de hacer excelentes revistas, porque esa pasa a ser otra dimensión. Tenemos que hacer, la base debería ser, tenemos que hacer excelentes revistas. Entonces, ¿cómo hacemos excelentes revistas? Bueno,
Entonces ahí empieza a jugar un poco, muchas revistas, digamos, que no están indizadas, digamos, que no entran en una, desde mi punto de vista, las bases de datos deberían volver a su función original, que era la de distribución del contenido, con lo cual las revistas deberían formar parte, indizarse, pero no por una cuestión de tener loguitos para poner, sino que realmente se distribuye y puedan tener accesibilidad desde distintos lugares. Entonces ahí empiezan, las que no están indizadas reciben muy pocos artículos, y entonces ahí la capacidad de selección sobre el material que llega es menor. Entonces desde ese punto de vista lo que te diría es, bueno, si la revista no tiene opciones para elegir, va a publicar lo que reciba, y bueno, y cuando nosotros, por ejemplo, como revista, tenemos una tasa de aceptación muy baja. Lamentablemente, nos gustaría poder aceptar, nosotros en nuestra revista se está aceptando el 15% de lo que se recibe. El 85% se rechaza. ¿Nos gusta hacer eso? No. No es que nos guste hacer eso. El problema es que también hay una capacidad operativa, porque sí tenemos la responsabilidad de aquello que entre en el esquema y que se acepte, sea publicado y se ponga en circulación lo más rápido posible, porque ese es otro problema también, el tiempo que están demorando las revistas desde que un artículo es aceptado hasta que se publica. Y a veces en algunas revistas puede ser de un año o más de un año, y entonces ese es un problema real también que existe. Ahora, respecto de la otra pregunta, que tiene que ver, bueno, ¿cómo podemos empezar a construir esta soberanía? Yo creo que no se construye con una ley, no se construye, porque ¿qué pasa? Es lo que decía Natividad. A mí me dicen que tiene que ser una revista, es una investigación excelente, pero que la quieren publicar en una revista en inglés, por ejemplo, una investigación sobre la cuenca que es de real, vital importancia para la región, y sin embargo, por una cuestión de representaciones, quieren publicarla en inglés en una revista que nadie lee acá en nuestro entorno, ¿no? Entonces, pero creen que eso le va a generar. Después lo que van a ver es si lo pueden publicar en español en otra revista, que si lo lean, porque es lo que nos pasa a nosotros. Nos vienen como ofertas de, che, publiqué este trabajo allá, pero no lo está leyendo nadie, no llegó a la comunidad, no lo puedo traducir y lo presento. No, lamentablemente eso se llama duplicación. Entonces hay que elegir el canal donde lo voy a distribuir. Entonces, desde mi punto de vista, para empezar a conformar la noción de soberanía en el sistema de comunicación de las ciencias en Argentina, y ojo que no estoy hablando de transformar en una ciencia nacional, no. Los dispositivos de publicación son dispositivos por los que circula conocimiento internacional. Nosotros publicamos artículos de México, de España, de Estados Unidos, de Francia, de Rusia. Los dispositivos históricamente siempre fueron dispositivos de publicación cosmopolitas. No voy a hablar de internacional porque no me gusta la palabra, pero sí me gusta más la idea de cosmopolita. O sea, muchas naciones circulando, y de hecho, la revista nuestra también circula por muchos otros espacios. ¿Sí? Fue citada por la Corte Suprema de Justicia de México para un fallo ejemplar de violencia obstétrica. Digo, son dispositivos que no son nacionales, porque Se Edita en Argentina no es una revista nacional. Se edita en Argentina, circula por el mundo y se publican investigaciones del mundo. Solo que se edita en Argentina. ¿Sí? Esa forma pero que nosotros tenemos decisión sobre cómo queremos que circule en acceso abierto, queremos que circule por dónde queremos que circule, de qué manera queremos que circule, y también nos permite diversificar las epistemes científicas que queremos. Nosotros hemos publicado, por ejemplo, trabajos sobre el actual movimiento loco, que es muy interesante y que no tiene espacio en las agendas de publicación de muchos países, de revistas industrializadas. Entonces, eso se logra, creo yo, en espacios como esta, empezar a discutir
y que desde abajo hacia arriba se empiecen a cambiar prácticas. Porque esto no se cambia con una ley, no se va a cambiar con la imposición de una norma, porque por más que le impongas en su representación, va a seguir figurando como que digamos, las revistas industriales son mejores y más importantes y aportan más conocimiento a la ciencia. Entonces, es cierto, las políticas podrían definir pautas, y de hecho China lo hizo, y creo que Argentina requiere de una formulación política muy clara de rediseñar su sistema de comunicación de las ciencias. Pero a la par de eso, no nos alcanza solo con eso, tenemos que ponerlo en discusión, tenemos que nosotros discutir esto con los estudiantes y las estudiantes en los posgrados, en las instancias de grado, porque cuando llegan al posgrado ya vienen, ya dicen, nunca publicaron un trabajo, pero ya está el chip instalado de que tiene que ser revista en inglés internacional y de Q1, o sea, ya ese chip viene incluido. Entonces, hay que desarmar, hay que desgranar eso, entender qué es lo que significa, entender que eso significa, es como si el Estado argentino, en vez de, voy a hacer una analogía con el cine, pero es como si en vez de que nosotros tengamos el Inca, y que el Estado argentino financie la producción de cine argentino, financiara Hollywood. Claro. Es eso lo que está ocurriendo. Entonces, necesitamos como pensar y discutir eso en esos términos, sacando a la ciencia de ese espacio, de esfera aislada de la sociedad, y traerlo a la sociedad y ponerlo en discusión. En esto que decís, respecto a esto último que planteas, Adrián Curti, bibliotecario investigador de Rosario, dice justamente pagar millones de dólares, en referencia al MinCIT, a lo que mencionaba Javier hace un rato, dice, no es precisamente tener soberanía, es alimentar a esas industrias editoriales, que como decís vos, digo, en esta metáfora de financiar Hollywood. Me animo a decir también que entonces una de las maneras de acompañar y pensar cómo reconstruimos, cómo deconstruimos o cómo pensamos el sistema de comunicación científico, tiene que ver con por lo menos ponerlo en debate, ¿no? Poner estas situaciones en un debate público, como lo estamos haciendo acá desde la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de Quilmes. El conocimiento como soberanía es uno de los temas que nos pareció de vital importancia traer aquí al 21º Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano Bonaerense. E insisto, desde el conurbano bonaerense estamos generando estos debates para pensar cómo circula la información científica, cómo se crea una agenda de política institucional, cómo armamos la agenda de investigación. Gracias, Viviana, por acompañarnos, gracias por permitirnos abrir el debate sobre estos temas. Nos queda mucho para conversar, colegas, creo que hay que asumir una responsabilidad, y como decía Javier, es responsabilidad de la formación, de nuestra formación como bibliotecarios, pero también de tantas otras, ¿no? Editores, con quienes empezamos a trabajar de la mano, además, para poder poner esta información a disposición y a circulación en estas revistas que ahora nos encontramos de manera colaborativa en esa construcción. Te agradezco, Viviana, por este espacio, por tu presentación de gran calidad y generosidad por sobre todo. Gracias, Javi, gracias, Nati, por acompañarnos. Y les pido que se queden unos minutitos más. Le pido a María Eguis que nos acompañe y vamos a pasar raudamente de un tema tan específico, académico, ¿no? Como la circulación del conocimiento, a otro tema que también tiene relevancia institucional y de la misma importancia, ¿no? Porque de alguna manera hacía referencia hoy Viviana a el espacio o el objeto donde circulaba conocimiento tiempo atrás, específicamente hablando del libro, ¿no? como objeto, pero en realidad lo que hacemos es poner en comunicación o seguimos de mediadores entre el lector y el escritor, y de esto sabe mucho María Eguis, así que María Eguis, te escucho.
Bueno, yo estoy absolutamente conmovida porque me parece que no terminó la charla. Yo querría continuar esta conversación porque realmente todo lo que escuché, Viviana, te lo agradezco muy especialmente, es lo que convalida el campo que estamos trabajando dentro de la universidad. No soy bibliotecaria, no soy investigadora, pero me siento absolutamente representada en todo el campo. Lo que vamos a trabajar hoy es una invitación a una dinámica, pero que pertenece a un campo que estamos trabajando en la universidad, que es la pedagogía del libro hablado. Esta pedagogía del libro hablado tiene que ver con todos estos conceptos, que es el acceso significativo al conocimiento, es el que de alguna forma cuando estamos ofreciendo un libro, es lo importante para que ese libro llegue. Un papel de investigación en un escritorio no es nada, un libro en un estante no es nada. Entonces, acá se hablaron de palabras que son esenciales para que una biblioteca circule. Entonces se habló de circulación, conversación, formas de apropiación, voces polifónicas, colaborativas, colectivas, el libro como bien común, incorporar a la sociedad, sumar tecnología desde las redes humanas, generar de esa forma pensamiento soberano. Entonces aquí decían la ciencia como bien común, y yo digo, ¿y el libro como bien común? ¿Qué hacemos con el libro como bien común cuando está atrapado por las editoriales, por las bajadas de línea distinto, por el exitismo de determinados lugares que lo que está es poniendo el libro para el aplauso? Y todos terminamos aplaudiendo a aquel que hace el show con el libro, pero no terminamos de apropiarnos de ese libro como un protagonismo de la comunidad y como un protagonismo nuestro que nos da voz, que nos expresa incluso regionalmente. Por eso el proyecto que estamos haciendo es la voz de la región. Es decir, y es interesante que esto de la voz de la región ahora se está multiplicando en Trelew, en San Nicolás, en muchas otras regiones, pero desde el contenido de integrar esta cosa cosmopolita, desde la voz de cada uno. Es decir, no una cosa de, bueno, hagamos un evento masivo, nos reunimos todo un día, todo es lo mismo, la convocatoria es para lo mismo, somos autómatas de la lectura respondiendo a algún proyecto que nos están invitando a participar, cuando en realidad nos están invitando a participar de un evento más de consumo en el cual todos aparecemos indiferenciados. Entonces, acá la propuesta que les vamos a hacer pertenece a un campo de mirada y a un enfoque. Después hay dinámicas. Pero incluso la propuesta es una caminata por la lectura, que se llama Leer despierta la voz, y está el caminar, bueno, Aristóteles tenía su escuela donde se aprendía caminando, tiene que ver caminar la calle, caminar los espacios virtuales también como caminos integradores que multiplican, diríamos, a una comunidad sin importar los soportes, sabiendo que el libro no tiene ni tiempo ni espacio, que el libro es esa biblioteca infinita de Borges. Si empezamos a plantearnos desde ese lugar, ¿qué es lo que tenemos? Que esta cibercaminata o esta caminata que venimos desarrollando desde el año 2010, en este momento tiene 32.000 caminantes que no han caminado, nadie les dijo que caminaran, no hubo ninguna institución especial, nada. Se fue generando esta irradiación lectora, no desde arriba, desde abajo, desde la misma multiplicación de la gente que se va leyendo y contando. ¿El eje cuál es? Es el libro hablado. Porque acá se habló de algo importantísimo. Si el libro no se dialoga, si el libro no se comunica, no puede ser construcción social. Entonces queda enjaulado en bibliotecas y adentro de las paredes. Y las bibliotecas no son paredes, la biblioteca es la comunidad misma. Entonces, bueno, esta invitación que le vamos a dar, discúlpenme, pero para mí este campo, diríamos, que fue hablado, es justamente lo que muchas veces quiero transmitir y a veces, bueno, encontrar estas palabras tan claras, me ayuda mucho, diríamos, a poder conceptualizarlo, termina cuando Eugenia dice, alcemos la voz. Bueno, esta invitación a esta dinámica es justamente a que la región alce su voz, y alce su voz invitando, por ejemplo, a sus escritores. Y entonces, ¿cuál es el escritor que está cerca de mi biblioteca? ¿Cuál es ese escritor regional que no publica en esa industria de la publicación y que es maravilloso y me está contando y me está hablando? ¿Y cómo lo acerco a la biblioteca?
¿Cómo lo comparto? ¿Cómo usamos las famosas redes sociales para compartir ese escritor, para que esa voz nos llegue a todos? ¿Cómo replican los lectores? ¿Qué pasa con esos lectores específicos de mi comunidad bibliotecaria, que es distinta a la de otros lugares? Ese mismo escritor va a tener resonancias distintas que podemos compartirnos. ¿Cuál es esa voz social que tengo que escuchar, que mi comunidad está hablando? Y ahí están los libros que mi comunidad está pidiendo. Los libros no están en la biblioteca, están en la voz de la gente. Entonces, bueno, este proyecto ya viene lanzándose desde una serie de participaciones con escritores de distintos lugares. Está, bueno, en convenio con la Universidad General Sarmiento y en alianza con PEN Argentina, PEN Internacional. Y bueno, lo lanzamos así formalmente el miércoles 22 a las 18 horas. Allí vamos a invitar varios escritores de la región, pero para que sean como la convocatoria que muchos otros escritores, lectores, comunidad, bibliotecas, todos. Aquí es lectura en paralelo, que lectura en paralelo no es ser todos iguales, es involucrar la diferencia, involucrar el escuchar al otro cuando leo, porque el otro se imagina un mundo que por ahí no es el mundo mío, pero ahí me voy a encontrar. La construcción está en el medio y en la frontera. Bueno, desde este lugar es esta propuesta. Bueno, acá hay un pequeño video, pero es un video de invitación simplemente, y después por ahí querríamos un video así muy sencillo para que ustedes todos tengan la referencia, por ahí después lo pasamos para que no se olviden que la cita es el miércoles el viento es 22 de septiembre a las 18 horas, para despertar la voz de lectores de tu comunidad. Entonces, donde somos todos, no es el escritor exitista, no es el youtuber que tenemos que seguir 800, cuanto más youtuber, cuanto más gente tiene, un youtuber parece que mejor es la lectura que nos propone. Y a mí, ¿qué me importa lo que lee el youtuber? A mí me interesa ver qué leo yo y qué me pasa a mí con algo. Entonces, bueno, desde esos lugares, la idea es ir proponiendo, bueno, esta propuesta la vamos a formalmente la vamos a proponer el miércoles próximo. Allí vamos también a hablar de la forma de organización, y quizás sería bueno terminar con uno de nuestros escritores regionales y uno de nuestros lectores que nos hablen un poquitito en una de las presentaciones que hemos tenido, que es, aquí tenemos, esperen. De mientras, les voy comentando que la cita es el 22 de septiembre, 18 horas, en este mismo canal, así que súmense, que bueno, ahí nos vamos a estar enterando un poquito de qué trata este proyecto. Un poquito más de lo que nos están anticipando ahora María. Buscando algo. No sé muy bien qué es lo que vine a buscar, pero lo sigo buscando. Aprender muchas cosas. Aprender lleva tiempo y esfuerzo, pero me gusta mucho, me encanta aprender. Los personitas aprendemos siempre, pero aprendemos mucho más cuando jugamos. Nos gusta mucho jugar, necesitamos jugar. También necesitamos que jueguen con nosotros. Sabemos que todos pueden jugar. Para jugar solo necesitamos ganas, un poquito de cariño. Las personitas sabemos que el cariño nos hace fuertes. Somos muy fuertes de verdad. Pero a veces también necesitamos ayuda. Por eso, en nuestro planeta, nos ayudamos entre todos. Sabemos que no en todos los planetas las cosas son así, pero estamos seguros de que en cada planeta siempre hay alguien con corazón de personita. El pequeño Drácula de Martín Morón me gusta porque yo ahora estoy usando aparatos y tengo que ir a la dentista cada tarde. La única diferencia es que la dentista no se afectó la primera vez que fui. Lucrecia, 10 años. Bueno, aquí quisimos pasar
uno de los videos que tiene que ver más porque hay muchos bibliotecarios escolares, entonces aquí lo interesante es la réplica en los chicos, donde el tema no es que vaya alguien a hacer un show para los chicos, sino que los chicos todos se lean unos a otros, y los maestros y los bibliotecarios podamos leernos unos a otros, y todos nos leamos unos a otros, posiblemente la sociedad sería distinta. Los invitamos entonces hay escritores como Carlos Barbarito, como Carlos Liendro, escritores donde podemos trabajar, diríamos, la comunidad en todas sus voces, en todas sus edades, en todos sus intereses, en todos sus escritores, lectores, que nos vamos contando como comunidad, porque eso es la voz de la región, y es despertar esa voz, y de esto se trata este programa. Bueno, les agradezco muchísimo el espacio, y nos encontramos miércoles 22, 18 horas. Muchas gracias. Gracias, Viviana, y gracias a la universidad. Gracias, Javier, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos están acompañando. Entonces, el conocimiento como soberanía de la mano de Viviana Martinovich, despertar la voz de la región de la mano de María Eguis. Gracias, Javi, por acompañarnos. Gracias. Perdóname, Eugenia, una cosita. Gracias, Natividad, muy especialmente. Sí, perdóname. Sí, por favor. Gracias, Javi. Gracias, Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de Quilmes, mis compañeras que nos están acompañando, Natividad, Iris, Majo, bueno, todo el equipo que estuvo trabajando. Hoy la biblioteca está con la atención al público abierta, así que también hay personal aquí atendiendo a la comunidad de estudiantes e investigadores de la UNS. Un placer haber realizado una jornada más en el marco de estos encuentros. Nos vemos entonces el miércoles 22 a las 10 de la mañana, con otra jornada, la cuarta jornada del encuentro, y además el mismo miércoles 22 replicamos a las 18 horas para despertar la voz de la región. Un abrazo grande, gracias por acompañarnos y nos seguimos encontrando. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Hasta luego.